Buenas tardes a los amigos del canal. Hace unas semanas atrás ocurrió un desgraciado evento, el colapso de un edificio torre de oficinas en etapa constructiva, en construcción en Bangkok, ante un evento sísmico de intensidad importante, pero no para producir colapsos, ¿sí? De hecho, la mayoría de las torres modernas sufrieron, lo aceptaron con daños menores. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Las acciones sísmicas son diferentes a las acciones generadas por el viento, ¿sí? Su naturaleza. Son el resultado de desplazamientos del terreno generados por el evento, con movimientos que se caracterizan por desplazamientos, velocidades y aceleraciones erráticas en magnitud, duración y frecuencia. O sea que son de origen inercial, proporcionales a la masa de la estructura y a características de la misma, tales como rigidez, amortiguamiento y periodo fundamental. Entonces, el suelo es el que se mueve y transfiere una energía importante a la estructura del edificio que acompaña ese movimiento, que la energía transmitida a la estructura debe ser capaz de absorberla mediante deformaciones, disiparla, en puntos no críticos para sobrevivir al evento. Entonces, la posibilidad de sobrevida de una estructura frente a la acción del sismo depende fundamentalmente, y esto se va a ver clarísimamente en esta estructura, en un planteo estructural adecuado. De nada sirve un cálculo sofisticado y modelos con los software más avanzados si no hay un planteo estructural adecuado. De tal forma que logremos la disipación de energía en rótulas en vigas, evitemos discontinuidades estructurales, ¿sí? Este punto, recuérdenlo ahora cuando veamos las fotos, evitar discontinuidades estructurales, evitar comportamiento de piso flexible, recordemos las fotos que vamos a ver, y confinar el hormigón comprimido. Y evitar, no lo puse acá, asimetrías importantes entre el centro de masa y el centro de rigidez por nivel para reducir los efectos torsionales, que tampoco ocurrió en esta estructura. Entonces, los conceptos modernos de diseño son evitar modos de falla frágiles, evitar rótulas en columnas, fallas por corte, por pandeo, fallas de anclaje. Un profesor, el ingeniero Carlos Llopis, muy conocido en nuestro medio, en uno de sus apuntes muy interesantes, indica: un edificio mal concebido en su diseño estructural está condenado antes del sismo, ¿sí? Más allá del esfuerzo que se haya puesto en su cálculo. Entonces, este es un ejemplo de, por ejemplo, el CM sería el centro de masas, donde se aplica la resultante de la acción sísmica, y CR es el centro de rigidez. La excentricidad genera efectos torsionales en planta. Este es un edificio en Managua, Nicaragua, que tenía justamente esas características, una gran diferencia entre el centro de masas y centro de rigidez, porque los núcleos de tabiques de ascensores y escaleras, que son los puntos más rígidos, estaban bien desplazados hacia uno de los costados y por ende el fenómeno torsional se marcaba sobre todo en las columnas opuestas a los tabiques rigizadores. En el video entonces que vamos a presentar, vamos a comentar en poquitos minutos el reciente colapso del edificio de más de 30 pisos en construcción para oficinas en Bangkok. Fíjense que colapsó estando en la etapa constructiva sin tener las cargas de uso, ¿sí? Ni las terminaciones, ni las sobrecargas de uso. Consecuentemente, la acción del sismo generó menores solicitaciones que las que se previeron en el proyecto. Por ende, tendría que haberse comportado, si el proyecto hubiera sido adecuado, perfectamente la estructura. Vamos a ver el diseño estructural y ustedes me darán su impresión sobre el mismo. Esta es una foto. Observamos que en los últimos niveles hay columnas que tienen una altura de 4 o 5 pisos sin losas, sin más que una losa a una cierta altura. Observamos por otro lado, eso genera
asimetrías de rigideces muy marcadas y muy desfavorables, pero hay otra cosa más que si ustedes lo observan con cuidado van a ver. No hay vigas, es un entrepiso sin vigas, donde hay refuerzos, ábacos en la zona de vínculo de la losa con las columnas. Marqué lo que les dije anteriormente. Acá marco la planta baja. La planta baja también tenía dos cuestiones. Primero, que los 3 o 4 primeros pisos en un sector del edificio no tenían losas y por lo tanto teníamos columnas con grandes alturas, marcando la tendencia hacia un piso flexible, ¿sí? Y había el centro de tabiques, ¿sí?, de rigidez del edificio, está desplazado del centro de masas, está ubicado en un sector determinado. Este es un esquema estructural de lo que les planteo recién. Acá se ve esas alturas que abarcan 1, 2, 3 niveles, ¿sí?, y el núcleo de tabiques que toma la acción del sismo desplazado. Vemos entonces entrepisos sin vigas. Se agarra la cabeza Homero, pues él ya conoce que los entrepisos sin vigas no son adecuados para estructuras sismorresistentes, ¿sí? Y las grandes alturas y grandes variaciones de rigideces donde se concentran las deformaciones en esas zonas aledañas. Esta es una vista del edificio, ¿sí? Estaba, como dijimos, en la estructura terminada, pero en la etapa constructiva de colocación de cerramientos y demás elementos. ¿Puede un sofisticado cálculo asegurar un comportamiento razonable, adecuado, como el que piden los reglamentos? Un planteo como el que vimos en estas fotos, pisos inferiores de triple altura, las columnas, en un sector, pisos superiores con grandes alturas las columnas, asimetrías en los elementos rigidizantes por disposición de los tabiques, estructura de hormigón armado tipo entrepiso sin vigas que por ende es muy deformable y ya lo sabemos. Por lo tanto, el concepto de nudo en la unión de la viga con la columna pasa a ser algo muy difuso. ¿Qué posibilidad de transmitir momentos tiene ese nudo entre comillas, que es una faja de losa que se vincula con la columna? Y concentración de puntos de disipación de energía en columnas. Recordando el concepto, un edificio mal concebido en su diseño estructural está condenado antes del sismo, según manifestaba el profesor Carlos Llopis. Esto es lo que ocurrió en la práctica. El sismo fue una magnitud para la cual la mayoría de las torres de la ciudad estaban diseñadas y lo soportaron sin mayores daños, más allá de piletas que cae el agua de las mismas en grandes alturas, ¿sí? Acá está en una etapa donde ya está colapsando. Fíjense que 2 de las columnas centrales ya han fallado, ¿sí? Y ya se está produciendo en los niveles superiores, están cayendo en cadena esas triples o cuádruples alturas, uno sobre el otro, generando el efecto panqueque, efecto caída en cadena uno sobre el otro. ¿Sí? Justamente estábamos viendo estas columnas. Entonces, podríamos decir que resultó, esto es raro, ¿no?, afortunado el momento del evento sísmico sobre este edificio torre. No podemos decir que es afortunado que un edificio colapse, pero, y mucho menos cuando producto de ese colapso se pierden vidas. Pero si hubiera estado terminado y habilitado, era un edificio de oficinas con una cantidad de ocupación muy importante. Cientos y cientos de personas lo ocuparían. Y el colapso progresivo se generó en menos de un minuto. Como dijimos recién, como conclusión, la estructura ya estaba condenada lamentablemente de antemano por el planteo estructural que no es apto para tomar acciones sísmicas. Entonces, esto es un espacio de reflexión, como siempre. Bienvenidos sean los comentarios que quieran aportar.
De nada vale un análisis con cualquier software, por más poderoso que sea, cuando el planteo estructural es, como vimos, en muchos aspectos inadecuado, ¿sí? Aunque después cumplamos los códigos estructurales del país que sean al pie de la letra. Cuando se produce el evento, la respuesta no va a ser la que nosotros esperamos. Gracias y los espero al próximo.